Ante cientos de miles de personas que atestiguaron personalmente el grito de independencia de México y ante millones de espectadores que han observado, que han escuchado y analizado el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en televisión, en radio y obviamente en las redes sociales, el presidente López Obrador, con invitados como los que a continuación aparecen en pantalla, me refiero a gente como Pepe Mújica, expresidente de Uruguay; Evo Morales, expresidente de Bolivia; así como también la familia de Julian Assange, la familia de Martin Luther King y personajes mexicanos como el presidente del Senado, Alejandro Armenta, también Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, o la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, alias La Corcholata, o Adán Augusto, el secretario de Gobernación, alias Don Corcholatón, y también Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores, el otro corcholato. Bueno, pues el presidente de México manda un mensaje a la ONU y dice: Ebrard va a llevar este mensaje a Naciones Unidas porque ya se acerca el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, como cada tercera o cuarta semana de septiembre de cada año, que desde 1950 atestigua estos inicios de periodos ordinarios de sesiones. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de ello, de si es viable. Primero, ¿qué es lo que propone el presidente López Obrador? Segundo, ¿es viable? Tercero, ¿por qué hacerlo en un contexto de un contexto muy nacionalista, un contexto muy mexicano, muy propio de los mexicanos? ¿Por qué? ¿Por qué no hablar, como otros años, de Simón Bolívar, de Morelos, de los sentimientos de la nación? ¿Por qué no hablar de una América unida, etcétera, etcétera, de la cooperación sur-sur? ¿Y por qué sí hablar del tema de Rusia y Ucrania? Pero además, me parece de una forma metodológicamente equivocada, desatinada, y bueno, pues que no deja de sorprender que un presidente que tiene una visión muy amplia, muy grande, muy importante, me parece que en este tema particular patina. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Tenemos a nuestro invitado desde Quito, Ecuador, Hugo Godoy, con quien vamos a compartir algún intercambio de reflexiones. Pues vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy en nuestra clase de Relaciones Internacionales y Geopolítica hablamos de la posición mexicana frente al conflicto en Rusia. Así que sin más, comenzamos. Pues tenemos a nuestro invitado, a nuestro analista político desde Quito, Ecuador, Hugo Godoy, a quien le agradezco la invitación, que acepte la invitación que les tenemos cada viernes para compartir lo que pasa desde el Cono Sur. Mi querido Hugo, buenas noches y bienvenido como siempre. Buenas noches, profe. Gracias por brindarme la oportunidad de saludar a toda América y también a mis queridos hermanos mexicanos con el Viva México y también a todos mis hermanos de Centroamérica también por la independencia de lo que fue en su época la nación centroamericana y ahora los países de esta yugular de América, ¿no? Que son nuestros hermanos de varios países, ¿no? Eso, querido profe. Hugo, querido, hablar primero que nada de la independencia, una reflexión general de independencia, de lo que le costó a iniciadores independentistas que no necesariamente concluyeron los procesos de independencia, pero que sembraron la chispa libertaria. Me refiero a personajes como Miguel Hidalgo y Costilla en México, que empezó el 16 de septiembre a la medianoche en la madrugada, y bueno, después fue asesinado al año siguiente, bueno, ni siquiera cumplió un año, en julio del año siguiente, por errores militares, errores estratégicos que cometió. Después Morelos y Pavón, que deja sentimientos de la nación, como sueña las bases del México independiente. Después lo asesinan también en 1815, nada más dura como 3 o 4 años en las batallas. Luego vienen personajes como Vicente Guerrero, como Agustín de Iturbide, que era realista y que se pasa al ejército patriota, independentista, al ejército trigarante, que luego se quiere hacer emperador en 2 ocasiones y termina asesinado por los revolucionarios que luego
Vimos que cuando derrotan a los españoles empiezan estos reacomodos y estas disputas políticas al interior de México, como sucedió también en Honduras con Francisco Morazán, o como sucede también allá en el Cono Sur, en la Gran Colombia, con el libertador Bolívar, que termina enfrentado con uno de sus principales valedores, ¿no? Con Santander, que se va Santander. más a la causa de Nariño, Bolívar más a la causa de Sucre, después terminan ahí chocando Sucre asesinado en Berruecos. con José de San Martín, que le interesa nada más liberar a Argentina y Chile, que quiere liberar Perú, pero que luego lo vemos que quiere liberar Perú para traer un príncipe europeo y que sea el príncipe europeo el que gobierne Perú, de estas cosas que uno no entiende. Y luego un Simón Bolívar apoyado por los británicos, apoyado por los estadounidenses, que dices, ¿a qué tipo de libertad aspirabas? ¿Qué reflexión te merece todo este proceso independentista, mi querido Hugo? No solamente en México y Centroamérica, sino en general en la América Latina. Que estamos en proceso de independencia y ese proceso cuando tenemos presidentes que buscan la soberanía de sus pueblos, como por ejemplo en el caso de México, surgen estas 4T, ¿no? Imagínense, la cuarta transformación. Y en Venezuela también tienes un proceso de revolución que lleva hacia una constitución nueva. En el Ecuador, en Chile, hace semanas, un proceso en que también se busca el Estado de Derecho para los hermanos chilenos. Estamos en América en proceso de lucha, en proceso de tener realmente soberanía y quizás lo que nos hace gran falta también es la reunificación, el mirarnos a nosotros mismos como hermanos, como pueblos hermanos y apoyarnos como pueblos hermanos. Algo que me hace reflexionar mucho de la historia que usted también menciona y en común de nuestro pasado revolucionario es la gran cantidad de asesinatos, de componendas, de traiciones. Nuestro pasado tiene muchas traiciones y debo decir que esto es también producto de esa búsqueda de la filosofía en Inglaterra por medio de la masonería y también la planificación y organización en estos grupos secretos provocaba que hubiese mucha traición, provocaba que al final surgiera más el interés o de Roma o de Madrid o tal vez de Londres, ¿no? Y esa falta de visión, de tener una propia ideología americana, que quizás Bolívar lo decía en sus cartas, ¿no? Que teníamos que tener una visión americana como americanos y dejar de tener esa guía desde Europa, porque si no siempre tendríamos traidores entre nosotros, traidores que podían fácilmente o de alguna manera podían ser comprados, podían ser tentados, lo que usted menciona de San Martín, por ejemplo, que provocó que Bolívar y San Martín se reúnan en Guayaquil para firmar un armisticio secreto entre masones para no pisarse la manguera como buenos bomberos, debido a que obviamente llegó un momento Bolívar a pelear contra Perú, entonces se peleó una guerra, Sucre le ganó una guerra a Perú, y que, bueno, claro, la componenda de las traiciones, de querer tener una hacienda cada uno de los ex generales de Bolívar y de San Martín, provocó lo que ahora sabemos es Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia. No debió haber sido así. El caso de Centroamérica es para mí uno de los más, es gran parecido al caso de la Gran Colombia. De la Gran Colombia salen 4 países y de Centroamérica desde arriba, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice también en un pequeño espacio, que todavía en el siglo XXI vemos como parte del patio trasero del Reino Unido, que eso es Oriente, ya lejos, pero aún así tienen ahí un espacio. Pero todavía no tenemos pensamiento libertario, se podría decir, usando el verdadero término en estos días. Todavía no vemos hacia nosotros mismos, todavía no hacemos ciencia, no creamos nuestras propias escuelas de filosofía y ese proceso debemos hacerlo, debemos empaparnos y trabajar en conjunto. Creo que el Internet por primera vez nos permite esto porque no tenemos, si no fuera la UNAM es la única universidad en el continente que tiene como escudo el continente, o sea, y sobre todo de México hasta la Patagonia. Es la única universidad. De ahí el resto son fotocopias de institutos o de universidades con pensum europeo. Entonces, eso nos ha afectado muchísimo. Más UNAM en el mundo, diría yo.
en América por lo menos. Sí, sí, qué interesante, mi querido Hugo, lo que dices, porque acá también sucede algo similar. Bolívar, al que le dicen el Libertador, lo que después la historia grandilocuente, Está con San Martín. que lo pone casi casi como un santo, no dicen que parte de la razón por la que Bolívar se pelea con Santander en la Gran Colombia es porque Santander era más un hombre de Estado, de instituciones, y Bolívar quería convertirse en un dictador plenipotenciario y quería crear un régimen en donde se heredara el gobierno a su familia, o sea, una dictadura permanente. Fracasa en el intento, se va. Yo creo que lo matan. Parte de la historia dice que se murió de tuberculosis, pero bueno, tú recordarás que en 2010, cuando lo exhuman en Venezuela, dicen que pudo haber muerto o envenenado o de histoplasmosis, no necesariamente de la tuberculosis, que fue el dictamen que señaló el médico estadounidense que lo atiende allá en Barranquilla de Indias. Pero bueno, acá también pasa algo similar, ¿no? Agustín de Iturbide, que es un realista, el realista que se convierte en el azote de los independentistas, después cambia bandera, dice, bueno, ser yo el propio emperador acá en la Nueva España o seguir siendo un soldado más del rey, termina por convertirse pues en el primer emperador mexicano, después lo corren, regresa, vuelve a ser emperador y luego, bueno, terminan asesinándolo porque no entiende el ultimátum. Vemos cómo los grupos de independentistas en esta guerra civil tremenda, cuando logran expulsar al invasor, en este caso España, después de 300 años, empiezan los reacomodos y los reacomodos suelen ser tanto o más sangrientos como las guerras contra los grandes imperios a los que fuimos desmantelando poco a poco. Bueno, en ese contexto se acostumbra en México a celebrar no el abrazo de Acatempa entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, no, se acostumbra a celebrar el inicio del proceso independentista con un Miguel Hidalgo y Costilla que jura lealtad al rey Fernando VII, que había sido depuesto por José Bonaparte, Francia, y también jura lealtad a la Virgen de Guadalupe, etcétera, 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 etcétera. Es capaz de mover a las masas, no necesariamente es bueno para las tácticas militares y termina pagando el precio, y también con ello Aldama, Allende, Mariano Abasolo, que son militares profesionales que pudieron haber hecho a un lado al cura Hidalgo, pero siempre lo respetaron y terminaron pagando ese respeto, ¿no? Pues de preferir a las masas desordenadas, mal armadas, etcétera, y ellos le decían, mejor un ejército bien formado, un ejército bien entrenado, bien alimentado, que sea eficiente para enfrentar a las tropas del virrey. Y bueno, desde 1812 se tiene la tradición en nuestro país de celebrar cada 15 de septiembre a la medianoche el grito de independencia. En ese contexto, el presidente mexicano no habla de esto que históricamente ha venido hablando. Ya habló del sueño de Bolívar, ya habló de la América Latina unida, etcétera, etcétera, de hacerlo también en el marco de la CELAC. México fue presidente pro tempore antes de Argentina. México le cedió el bastón a Argentina. Y en ese contexto, el presidente, que es fan, el presidente López Obrador es fan de hablar de la historia de México, pero también de la historia de América Latina, que vaya que se la conoce bastante bien, pues ahora da un giro inesperado y dice, están acercándose los días de ir a Naciones Unidas, a la Asamblea General, al periodo ordinario de sesiones, y México va a plantear esta propuesta. Antes de pasar a escucharla, ¿quieres agregar algo más, Hugo? Totalmente de acuerdo. Solamente un tema adicional. Una de las grandes limitantes que tenemos de nuestro pasado revolucionario es que la empiezan militares sublevados europeos, franceses y británicos y españoles. Y lo pongo en colación porque uno de mis actuales clientes ahora es un grupo militar que saca a Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010 y ahora es perseguido y en las conversaciones, diálogos que tengo con ellos, que no rompería el celo de lo que mencionan, pero mi sorpresa del nivel de corrupción que también existe en los ejércitos, la no democracia, bueno, ellos son jerarquizados, ¿no? Ellos, los subalternos, no tienen, o sea, no tienen libertad para decir o hacer. Si es que el general dice que hay que mantener un crimen en secreto, ellos no tienen otra opción que seguirlo haciendo así.
y ese es el caso del 30S en Ecuador. Y lo comparo con esos ejércitos de guerrilla que se estabilizan, ¿no? Que se vuelven institucionales y que se vuelven Estado. Surgimos como pueblos gobernados por militares, no por hombres de ciencia, no por filósofos, no por académicos, no por humanistas. Y esa es una de las razones también por la que tuvimos un pasado convulso de oligarquía que con armas se enfrentó al pueblo y creo yo que recién estamos empezando a salir de esa situación que, como usted bien lo menciona, esos sueños imperialistas de los grandes generales que tuvimos, ¿no? Que son los máximos famosos, ¿no? En América, muchos de ellos ya en el poder se quisieron perennizar porque veían condiciones que impedían la democracia, que era lo que realmente buscaban los revolucionarios de a pie. Pero al final nunca tuvimos esa posibilidad. Ecuador surge, Colombia y Venezuela con militares sublevados a Bolívar como primeros presidentes. Entonces, ese es un pesado pesado, porque nuestra gran oligarquía militar sigue también dominando desde las sombras. Mi querido Hugo, y no solamente la oligarquía militar, es decir, oligarcas, empresarios que anteriormente trabajaban para la corona española, Sí, después terminaron apoyando a estos militares golpistas y se perpetuaron. Es decir, ellos prácticamente no perdieron gran cosa. Lo único que sí lograron es sobrevivir, pero una vez que sobrevivieron a los cambios de las revoluciones, de las independencias, siguieron financiando a los nuevos dictadores militares que, como bien dices, pues son los que empiezan a perpetuar estas estructuras de desigualdad que hasta nuestros días nos siguen persiguiendo. Y por otro lado, pues decir que a Bolívar lo han santificado bastante, sobre todo en bastante. Venezuela, en Ecuador y en Colombia. En Ecuador y en Colombia menos, pero en Venezuela, pues bueno, es la República Bolivariana. Pero quería ser un dictador y trabaja para los británicos. Es decir, hace un trabajo conjunto con británicos y con estadounidenses, de tal suerte que luego no se entiende qué tipo de independencia quería. O sea, si era nada más pelear contra los españoles por pelear contra los españoles, pero con ello le hacía también el trabajo a los británicos, o con esto permitiendo que los británicos debilitaran también a los españoles, y por otro lado, cuando intenta perpetuarse en el poder, pues es que le caen a palos y lo terminan desterrando después de que pues hizo muchos trabajos militares, algunos de ellos considerados, por ejemplo, la campaña de Pasto, ¿no? Como una campaña genocida en donde mueren como 800 Mucha personas gente. por órdenes suyas, ¿no? Pasto que al comienzo del nacimiento de cuando se dividen los tres países, Pasto era Ecuador, hasta Cali, pero justamente los arreglos entre militares para decir te dejo Colombia, o sea, fue una cosa a lo Reino Unido, como ellos hacen, crean mapas y dividen territorios y dicen esto es así asado porque me caes mejor tú y yo qué sé. Y sí, eso ha generado estas discordias que existen y que hicimos un programa hace como un mes justamente de las heridas que todavía hay, por lo menos en Sudamérica, respecto a los límites territoriales que no están definidos y que definitivamente hablamos de aquello y que a veces se piensa que no, todas esas heridas ya están sanadas, para nada. Cuando surge Paraguay y cuando Reino Unido empieza a dividir territorios, la masacre que hicieron en Paraguay es algo que se queda hasta la historia actual, las guerras del Pacífico, Perú, Chile, Ecuador, y también todavía los problemas limítrofes entre Venezuela y Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Todo esto, haciendo la analogía de lo que hablamos de Gorbachev cuando se cae el muro de Berlín y cuando se destruye la Unión Soviética, nos tiene hasta ahora con los conflictos en Ucrania, Balcanes, etcétera. Y lastimosamente en América también esas llamas se pueden reavivar nuevamente. Ciertamente Bolívar cometió muchos errores. Yo no quiero ser abogado del diablo en este momento, pero me gustaría utilizar la analogía que usted hizo y me hizo una excelente aclaración sobre Gandhi, ¿no? Quizás el tiempo aquel era difícil de poder ser totalmente independiente, autárquico o generar una revolución por tu propia cuenta. Quizás el concepto de el enemigo de mi enemigo es mi amigo pesó demasiado en Bolívar, pero las facturas se cobran al final de la jugada y a Bolívar le cobraron las facturas ya cuando ya estaba la Gran Colombia organizada. Y mi teoría particular de eso, y es de muchas personas, es que al final esa compraventa,
esa negociación con los masones que lo protegían a él, que él se hizo masón en Londres, al final lo mataron. Yo no sé cuál habría sido el verdadero pensamiento de Bolívar, solo sé que él aprendió mucho cuando estuvo en Haití, porque Haití, como la primera nación revolucionaria que se libera de la Francia esclavista, esos negros que se rebelaron, yo no sé con qué forma milagrosa, pero Bolívar estuvo ahí desterrado un tiempo y aprendió del primer presidente haitiano, que incluso le dio hombres y barcos y armamento para regresar a Caracas, y de ahí empieza toda la situación. Bolívar vivió un momento histórico donde conoció hombres gigantescos, o sea, no solamente hombres militares. Entiendo que los militares son un poco limitados en lo que acabé de mencionar de ciencia, de filosofía y otras cosas más. Pero más allá de eso, estas oligarquías de aquel entonces, que las llamaban mantuanos, españoles en América, que eran los dueños terratenientes de todo, de cierta forma creo yo que crecieron en esto de la estrategia de este terrorismo secreto y oculto. Y tal vez Bolívar se forjó en eso, y por eso tal vez su tiempo era en su mente el mejor pensamiento ser un emperador. Había pasado lo de Francia con Napoleón, y se veía como Napoleón había hecho casi grande Francia. Entonces, tal vez querían imitar ser un Napoleón, tal vez era su héroe. O sea, no quiero meterme en aquello, pero quiero ser abogado un poquito ahí con el ejemplo de Gandhi y con lo que son los británicos. Avala, como dijimos, el ejemplo que le pareció al público interesante, plata o plomo, o sea, o estás de mi lado o te mueres. Sí, estar hablando de la hermenéutica, es decir, de las ideas de los hombres de acuerdo a los contextos dominantes de la época, porque si no, juzgarlos a partir de nuestros propios valores, pues sí, sería un tanto injusto. Bueno, mi querido Hugo, pues entonces pasemos a lo contemporáneo, si te parece. Nada más Sí. para cerrar este bloque, entonces, que la gente nos pregunte, más bien que la gente nos responda, ¿fue Bolívar el libertador que nos dice la historia? ¿O fue Bolívar ese hombre de oscuro pasado que le hizo el trabajo a los británicos para debilitar a los españoles en las Américas? Que la gente nos vaya diciendo aquí en la descripción de este video. Quiero agradecerle a Calimán 107, el hombre increíble, por el superchat que nos hace llegar. Muchas gracias, don Calimán. Gracias por estar al pie del cañón. También le agradezco a don Bernardino Ortega, también está al pie del cañón con este canal. Dice, gracias por informar al mundo, ya que sin ustedes no sabríamos nada de esto, que es tan importante. Las acciones cambian de acuerdo a las circunstancias. Sin duda alguna, mi querido Bernardino. Por eso, gracias por interesarse por estos temas y también por apoyar estos esfuerzos educativos. Le agradezco también a don Infame y a mi querida Jessica Orgaz, que nos ayudan a moderar el chat. Dos personas que nos ayudan a hacer un gran trabajo y a poner orden en el chat, uno de los chats más ordenados y respetuosos de todo el YouTube. Muchas gracias, muchachos, por estar al pendiente. Esto dijo, en ese contexto del grito de independencia y en el contexto del desfile, el presidente de México, Hugo, que ha dicho una y otra vez que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un florero, así le dice, que está nada más de adorno, y manda un mensaje para allá. Antes de escuchar el mensaje, le agradezco a don Fernando Casap, que nos manda un superchat. Dice, profe, reciban un saludo de mi parte para que me reconozca el gran Hugo. Trabajo en Tampa, Florida, y soy de Mérida, orgullosamente mexicano. Mi papá llegó a México en 1907, procedente de Mosul, en Irak, de donde es mi familia. Pues muchas gracias, don Fernando. Ahí lo tienes, mi querido Hugo, para que conozcas también a don Fernando, que siempre apoya también estos esfuerzos educativos. Bueno, sin más, vamos a escuchar qué dijo el presidente al respecto. Apoyo nuestra independencia nacional. Deseo dar a conocer la propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante
una tregua de cuando menos 5 años en favor de la paz entre todas las naciones, para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo. La política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra. Sin embargo, grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Y una vez cometido este error, en lugar de enmendarlo, optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad ni el daño que causan a la estabilidad de las naciones y al bienestar de las sociedades. De esa manera se originaron la guerra de Rusia en Ucrania, las posteriores sanciones adoptadas y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron a la confrontación en curso una dosis adicional de irracionalidad. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y si la ONU y los políticos de las principales potencias no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada, muy poco se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable. Aprovecho para refrendar que los mexicanos no aceptamos ninguna intervención extranjera, porque hemos sido víctimas de 5 de esas grandes calamidades. Una, con varios intentos de reconquista de España, 2 de Francia y 2 de Estados Unidos de América. Esas invasiones nos han costado sangre, martirio y territorio, pero no por eso podemos dejar de preguntarnos cómo fue que los gobiernos integrantes de la OTAN le niegan a Ucrania su ingreso a la organización en momentos cruciales
por un lado, mientras que por el otro le ofrecen armas y sanciones económicas o comerciales contra Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto, producir más sufrimiento de víctimas, de sus familiares y de refugiados, para agravar el desabasto de alimentos y de energía y para impulsar la inflación mundial. Fenómenos todos que perjudican a la gran mayoría de los pueblos del mundo. Sin embargo, nunca es tarde para enmendar un error, máxime si se ha convertido en un atentado a los derechos humanos, sociales y económicos de todo el orbe. Es por eso que el gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado, si se acepta y hay voluntad de participar, de los posibles mediadores, por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Adicionalmente, este comité, de acuerdo a nuestra propuesta, debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos 5 años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares, así como pruebas nucleares y de misiles. El acuerdo establecería el compromiso de todos los estados de evitar enfrentamientos y de no intervenir en conflictos internos. Pensamos que de este modo se puede crear un ambiente de paz y tranquilidad que permita dedicar todo el esfuerzo de los gobiernos a atender los lacerantes problemas de pobreza, salud y violencia que se padecen en todos los continentes y hacer frente al fenómeno migratorio de una forma humanitaria y fraterna. Sin paz no habrá ni crecimiento económico, ni mucho menos justicia. Gobernar no debe ser un ejercicio de hegemonía o de dominio, sino ante todo la búsqueda de bienestar para los pueblos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ojalá y tengamos éxito con esta iniciativa, pero aunque suceda lo que suceda, nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz. Consciente de que probablemente puede fracasar esta propuesta, dice, nunca será en vano luchar por la justicia y la paz. Ya es un tema que el presidente López Obrador viene manejando. Dice
que todos los países hagan un esfuerzo por parar 5 años. 5 años hay que parar. Gracias a Laura Investiga por el superchat que nos hace llegar. Dice Laura, profe, mientras El Salvador está feliz con el anuncio de Bukele, todos los chayoteros de Soros al unísono atacando, más del 90% de salvadoreños queremos la reelección, ansiosa de escuchar su análisis. Luego destinamos, mi querida Laura, un programa al tema de El Salvador, con mucho gusto, por supuesto. Gracias por apoyarnos y por supuesto cuente con un análisis en esta semana venidera mientras seguimos observando reacciones. Dice entonces el presidente López Obrador, Hugo, les pedimos a todos los países 5 años que se haga un comité de paz, un comité encabezado por el Papa Francisco, por Narendra Modi, presidente de la India, y por Antonio Guterres. Creo que la selección de Modi arbitraria es porque en las encuestas de Morning Consult es el mandatario que siempre aparece con el mayor nivel de aceptación de los líderes globales. Y luego después el tema del Papa Francisco, pues por el auge que tiene el Vaticano, y el tema de Guterres, pues porque es el secretario de Naciones Unidas. Sin embargo, antes de escucharte, quiero compartir este video para mencionarte que, aunque yo soy pro AMLO en materia de política mexicana, no estoy de acuerdo en casi nada de lo que plantea el presidente en esta desafortunada participación sacada completamente de contexto. Mira por qué. El Papa no podría ser un interlocutor por esta razón. Esta bandera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Bien, bien. Todo un teatro que hace el Papa en su proselitismo pro Ucrania, también influido por la posición europea. Pero hacer este teatro, este show mal armado, sin considerar a los inocentes del Donbass, del lado prorruso, que están cayendo a manos del ejército ucraniano, me parece, y que tampoco el presidente mexicano lo toma en cuenta, que no es un asunto que viene apenas del 24 de febrero de 2022, sino por lo menos desde el 2014, Hugo. Mi dispiace troppo Francesco, questo Papa adesso, non so che gli fa per la testa, pero más allá de eso, hay algunas cosas, hay mucha retórica y mucho, como decimos en el Ecuador, mucho condumio de lo que pasa en el discurso del presidente. Para empezar, no improvisa, siempre parto por el comienzo, el inicio, el punto inicial de la impresora. No improvisa y dice desde el comienzo, toda esta es una propuesta de mi canciller, y yo le estoy dando la alfombra para que prosiga con la idea. O sea, que se lava las manos y se surge de la idea de mi canciller, que creo que lo hace de buena voluntad, de buen camino. Por eso pensé durante todo el día, yo siempre estoy muy metido y en mi cabeza creo que estoy psicótico respecto a las primarias o el poder interno, la pugna de poder interno. Usted le dice los chocolateros, los chocolatines. Corcholatas, así le llamó el presidente, corcholatas. Corcholatas. Pero yo puedo pecar en lo que voy a decir en este momento, pero durante mucho tiempo he considerado que para el presidente el sucesor es Ebrard. Yo creo que lo he dicho muchas veces y este discurso me lo demuestra una vez más. Decir, cuando él dice algo, yo estoy de acuerdo, porque él lo hace bien, él es el adecuado. Entonces, darle ese espacio, aunque está Sheinbaum también ahí al lado, y Sheinbaum pelea mucho por tener espacio, pero más allá de aquello, hay algunas cosas que sí quiero rescatar de lo que el presidente dice, ¿no? Primeramente, estos términos de naciones que producen el conflicto bélico, la guerra. O sea, hace una introducción muy larga para decir que está en contra, después en la mitad del discurso, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, porque
México lo ha sufrido muchas veces. Y me gusta que haya dicho la palabra invasión, aunque al principio, para no meterse en peleas con España, dice colonización, pero después dice la invasión de el intento de invasión de todos estos imperios. Pero más allá de eso, creo que desde el comienzo él dice, esto es provocado por poderes o intereses de grupos de poder políticos y empresariales que se benefician tanto de la venta de armas, del negocio de la guerra y, por qué no, también de la inacción de la ONU y también de la inflación. Él menciona la inflación mundial como un producto elaborado, como una inducción de estos grupos de poder que buscan la guerra, que la inducen. Menciona y dice también que está en contra de que se le esté dando armas a Ucrania para que esto se complique más. Pero quizás yo creo que el leer en papel, y así son los políticos, ellos hacen cosas para después tener herramientas para poder decirle al presidente Putin de frente, ojo, la Cancillería trabajamos en esto, no es que sea mi opinión, yo tuve que hacerlo porque soy un mandatario y tengo demasiadas cosas encima y yo no puedo dar mi opinión propia. Pero el hecho de decir que el Papa Francisco, el representante de este pequeñísimo país que está en Roma, ahí en el centro de Italia, de Roma, perdón, de la capital de Italia, me hace recuerdo de que el Papa justo está donde, bueno, regresó del viaje en la misma ciudad, en el mismo país donde se encontraba Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping, los dos grandes jerarcas y poderosos a los que hay que tumbar, como dicen en la jerga de las mafias de acá, de Sudamérica, al capo di tutti hay que bajarlo para que suba otro, entonces a ellos hay que sacarlos del camino, y él se fue a reunir con ellos en estos días, y me imagino que hay una investigación muy profunda de cuál es el camino que Roma tiene, bueno, perdón, que el Vaticano tiene que tomar, porque esta misma semana también tomaron la decisión de repatriar todas sus riquezas, todas sus inversiones fuera de Italia, fuera del Vaticano, hasta el fin de este mes, hasta el 30 de septiembre, la fecha en que se conmemora este intento de golpe de Estado en Ecuador, por eso me lo sé de memoria, que han dado este deadline, esta fecha límite. Y yo me temo, o pienso yo, que el máximo comisionado del Vaticano, que es Francisco en este caso, y con su comitiva, están buscando un lugar donde posicionar esas riquezas. O como dicen en la leyenda de antes, ¿no? ¿Cuál es el nuevo imperio posicionado desde Dios? Entonces, quizás el presidente de México sabe algo que nosotros no, porque él está en el Olimpo de los mandatarios, sabe cosas y probablemente involucra a la India, quiere quedar bien con el papado porque como usted bien lo acabó de mencionar, hay un resurgimiento mediático gracias a Francisco del Vaticano. Antes el Vaticano estaba anulado con Ratzinger, o sea, Ratzinger era en comunicación lo que una piedra es para un, no sé, para un pastel, para una torta. Entonces, Bergoglio realmente es un buen comunicador y es un personaje que ha sabido revitalizar la Iglesia Católica, por lo menos en América, porque es americano. Entonces, esa fue una estrategia que utilizaron allá los cardenales para aquello, porque el poder de la Iglesia se debería mover hacia América, porque la mayoría de feligreses practicantes de esa religión están acá. En Europa ya está prácticamente desapareciendo, en África no tiene casi nada, y es paradójico que se haya ido a una región en Asia, en donde no hay católicos prácticamente, ¿no? Pero se fue allá porque ellos saben también cosas. Y quizás involucrar al primer ministro, perdón, de la India es tal vez alguna otra jugada para tener cercanía y acceso de México en algo que México ya debería estar hace tiempo en los BRICS. México debería estar ya en los BRICS porque en todo el checklist, en todos los puntos que corresponden a los países que son BRICS, me refiero a tecnología, a desarrollo, a población joven, a recursos naturales, etcétera, etcétera, encaja prácticamente en cada uno de estos países que son la promesa del siglo XXI como las superpotencias, ¿no es cierto? Entonces, las nuevas superpotencias, y ahí debería estar México. Entonces, quizás el crear un canal, un puente de colaboración y trabajo entre cancillerías con la India es positivo. Tomemos en consideración que a la India no le han permitido, por ser parte del Commonwealth,
del Reino Unido no le permiten tener esa apertura que China ha tenido y Rusia ha tenido en estos últimos 40 años en América. La India no tiene embajadas en muchos países de América. Eso es brutalmente interesante. El segundo país más poblado del planeta. Y creo yo que México está sonriendo. Quizás están utilizando mucha oportunidad para hacer enlaces y a México involucrarlo en ese panorama internacional. Tal vez estoy queriendo ser muy positivo o darles mucho crédito a los que redactaron el documento, pero más allá de eso, estoy de acuerdo con usted en que esta propuesta va a quedar en papel, no va a poder ser ejecutable en absoluto, pero sí aplaudo al menos el decir nosotros lo intentamos, nosotros tuvimos una posición respecto al tema y lo dijimos públicamente. Claro, tal vez no está bien haberlo hecho en el Día Cívico de México, o sea, allí creo que no entiendo muy bien por qué aprovechar la plataforma, esa me refiero al momento histórico. Ciertamente al final del discurso habla de la Guardia Civil y algunos otros temas que son netamente mexicanos. Al final, los toma al final, pero el tratar de utilizar el día más importante de la República para mencionar el interés de México de involucrarse en un tema de otro continente, lo aplaudo sí, porque es humanista, pero y tratar de decir, bueno, aquí me meto porque Europa la está echando a perder totalmente, es un desastre Estados Unidos y Europa, y Asia no se ha metido, y Asia está con Rusia, entonces me meto yo, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Yo creo que está bien esa analogía, ese razonamiento, pero más allá de eso, no va a pasar, no va a ocurrir. Mira, Hugo, sí, gracias por tu opinión. Me parece que es muy prudente lo que dices. En las relaciones internacionales están los teóricos del institucionalismo que surgen allá por los años 20, a los cuales después otra corriente de teóricos de los años 40 los califican de idealistas o de utopistas porque dicen que piensan que el mundo es como debería ser y no como es. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, se les caen sus postulados teóricos a los institucionalistas que decían que el mundo era un sistema de ganar-ganar, de relaciones de cooperación, en donde todo chévere, y que si teníamos una organización internacional como Liga de Naciones, pues no iba a haber más guerras. Cae la Segunda Guerra Mundial, más sangrienta que la primera, y se caen esos postulados teóricos. Vienen al amparo de los Rockefeller, de los judíos, estos sionistas Rockefeller de Estados Unidos, que son dueños de Nueva York y media ciudad peluche. Peluche. Vienen a financiar allá por 1948 a una cantidad impresionante de académicos de Harvard, de Princeton, de Chicago, de Yale, de Berkeley, ¿no? Y crean una teoría social para entender el mundo. Y estos se autodenominan realistas. Estos realistas ven el mundo como un juego de suma cero, en donde lo que uno gana el otro lo pierde, y definen a los teóricos británicos de los años 20 como idealistas. Dicen, el mundo no es como debería, sino como es. Y las relaciones internacionales son relaciones de poder. Los intereses se definen en términos de poder. A mí me sorprende el Ministerio del Exterior de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me sorprende y no, porque de verdad, metodológicamente cometen un error al querer, y lo hace el presidente López Obrador, no sé si por ignorancia o no sé si por estrategia, que diga que México condena las intervenciones porque México fue intervenido 5 veces en el siglo XIX y en el siglo XX, una vez por España, por Francia, 2 veces por Estados Unidos, porque no es metodológicamente comparable. Es decir, no, para nada, sí, pareciera que Rusia invadió Ucrania en el 22, pero yo quiero ver a México, ¿qué haría si de pronto en Guatemala nos están matando a 10 o a 14,000 mexicanos, ¿no? Ya quisiera ver lo que Si México bombardearan haría Chiapas, por ejemplo. si bombardean Chiapas, si estuvieran 8 años seguidos. persiguiendo a mexicanos durante 8 años ahí en Guatemala o en algún otro país, lo que México haría. Si la ONU no hace nada, si la Unión Europea no hace nada, si Estados Unidos no se posiciona y al contrario está inflamando más para que ataquen a mexicanos en Guatemala, ya quiero ver la postura del gobierno mexicano.
y de cualquier otro gobierno con tantita dignidad. Entonces, el hecho de que de manera forzada, entendiendo también que estamos en esta realidad geopolítica, que compartimos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y que quizá eso responda, mi querido Hugo, a tu inquietud de por qué no somos parte de los BRICS. Tenemos una política exterior algo subordinada a Estados Unidos, pragmática. Mira, había un señor, un analista muy importante, uno que sí sabía de política exterior de México, que se llama Mario Ojeda. Mario Ojeda publicó en el Colegio de México los límites y alcances de la política exterior mexicana allá por los años 70. Y él decía que Estados Unidos y México tenían una relación pragmática, en donde Estados Unidos, consciente de la estabilidad que México le daba a su frontera sur, o de la inestabilidad que le podríamos dar, es decir, somos más débiles que los gringos, pero no estamos más arrodillados, porque también le podemos hacer daño sin hacerle daño, nada más no haciendo nada. ¿No? Si nosotros nos cruzamos de brazos, dejamos pasar la migración, dejamos pasar cualquier cantidad de cosas, podemos dejar inestable la frontera sur de Estados Unidos. No podrían cuidar 3.200 kilómetros si se portan mal con nosotros. Entonces, los estadounidenses han aprendido que México puede hacer mucho daño sin hacer nada, nada más no haciendo nada. En ese contexto de ese Mario Ojeda, Estados Unidos ha aprendido a ser tolerante con México en asuntos que, siendo importantes para Estados Unidos, son vitales para México, como el no presionar a México demasiado para acompañarlo a fuerzas a una guerra como Canadá. Canadá va a todas las guerras con Estados Unidos. Totalmente. Todo el mundo piensa que Canadá es súper pacífico, civilizado y tal, pero Canadá es súper bélico. Y hay francotiradores que han muerto en Ucrania canadienses. O sea... Bueno, para poner el ejemplo, ¿no? Entonces, dice Mario Ojeda, Estados Unidos ha aprendido a que no debe presionar de más a México en asuntos que, siendo importantes para Estados Unidos, sean de vital importancia para México. Pero México, al revés, también ha aprendido a ser tolerante con Estados Unidos en temas que, siendo importantes para México, sean de vital importancia para Estados Unidos. Alguien me preguntará, profesor, ¿cuáles son esos temas? Dame un ejemplo, no nada más hables por hablar. Yo le respondería, por ejemplo, el tema del terrorismo. Para México, para Ecuador, para Perú son importantes, pero no son vitales como para la legislación de Estados Unidos. De hecho, hay algunos congresistas pendejos panistas del partido de derecha, de los panazis, que si fueran ecuatorianos serían del mismo partido del presidente Lazo, que dicen, es que vamos a luchar porque el narcotráfico sea considerado como terrorismo. Si supieran tantito de la legislación estadounidense, lo importante que es ese concepto para justificar intervenciones militares, se callarían la jeta a esos cabrones vendepatrias. El tema del terrorismo es uno de ellos. México, en ese tema, apoya a Estados Unidos, pero no se mete demasiado. Deja que Estados Unidos se administre, porque es de vital importancia para Estados Unidos. Al revés, Estados Unidos respeta el tema de la no intervención de México y no lo presiona, no lo empuja para ir a las guerras, porque entonces México podría reventar con Estados Unidos. En el tema de Ucrania, Estados Unidos no nos ha presionado a nosotros como presiona la Unión Europea, o como presiona a Canadá, o como presiona a Australia o a Nueva Zelanda, o como presiona incluso a la India. No nos ha pedido ni siquiera que nos posicionemos. Lo más que ha llegado a suceder es que el embajador de Estados Unidos en México, este señor del sombrerito de allá de Colorado, el embajador Ken Salazar, dijo al día siguiente de que una comisión de un partido de izquierda llamada Partido del Trabajo recibiera, junto con algunos miembros de Morena, recibiera al embajador de Rusia en la Cámara de Diputados hace algunos meses. Al día siguiente invitan también al embajador de Estados Unidos por reciprocidad. Y dice Ken Salazar, eso nunca puede volver a repetirse. Nunca puede suceder que México sea amigo de Rusia. Y eso me pareció revelador. Imagínate que el embajador mexicano fuera a Estados Unidos a decirles a su Congreso lo que tienen que hacer o no hacer, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerle a Bernardino Ortega por el superchat que nos da. Dice, estoy seguro que lo hizo para aprovechar el alcance que solo se le pudo dar a este gran evento, ya que había muchos medios internacionales transmitiendo. A mí, de todas formas, me parece una embarrada, porque si vas a hacer una propuesta, pues que sea una propuesta más o menos sensata. O sea, es loable que el presidente quiera buscar la paz, pero no tan errado, o sea, no tan errado y cometiendo errores tan infantiles de metodología básica. En fin, para cerrar... Como usted dice, muy idealista, ¿no? Muy idealista, sí, diciendo la política es la manera de la democracia, de la paz.
Sí, pero, ajá, idealista, pero metodológicamente equivocado. Es decir, tú no puedes comparar peras con manzanas o con naranjas. Tienes que comparar peras con peras, manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Y el presidente mexicano será muy acertado y lo que quieras en materia de política interna, pero en materia de política internacional, con esta propuesta de arbitrariamente decir, sí, alegremente que vaya el Papa, que vaya Narendra Modi y que la encabece Antonio Guterres. Oye, Antonio Guterres no fue capaz de presionar al Organismo Internacional de Energía Atómica para que dijera la verdad sobre quién está bombardeando la central de Zaporille. No lo van a tomar en cuenta los rusos jamás. Ahora, fíjate, Hugo, el diario El País, quiero agradecerle a Ruth Wurz que nos manda estrellitas en Facebook, muchas gracias. Fíjate, lo tramposo que es el diario El País. Se reúnen en el marco del Consejo de Cooperación de Shanghái y entonces pues van teniendo también encuentros bilaterales, ¿no? Va juntándose Putin con el de Irán, con el presidente de Irán, con Xi Jinping, van teniendo relaciones bilaterales. También Xi Jinping se reúne con el de Kirguistán, con el de Tayikistán y así sucesivamente. Fíjate, Hugo, la portada del diario El País con respecto al encuentro de Narendra Modi, nada más para que veas el amarillismo y lo propagandista de estos periodistas serios y de estos medios serios. India reprocha a Putin su ofensiva en Ucrania. No es época de guerras, cita textual. Las críticas del primer ministro Modi se suman al distanciamiento evidenciado por China con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Alguien no les ha dicho a los europillos que son justamente Rusia, que se ha valido de su relación con China y con la India para seguir incrementando su fortuna vía ingresos petroleros que le vende justamente China y a la India, que por cierto, India está creciendo al 7% de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional? No lo digo yo ni lo dice una fuente rusa, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que de ruso tiene lo que yo de futbolista. Entonces, fíjate, ahora ve la realidad. Vamos a ver si te parece directamente la cuenta de Narendra Modi. O sea, lo importante de ir a la fuente primaria, Hugo, tú sabes que aquí siempre vamos a la fuente primaria, porque esos cabrones del diario El País, esos europillos de verdad se inventan, ya, o sea, si por ellos fuera Putin estuviera derrotado al segundo día de la invasión de Ucrania, ve lo que dice en cambio Narendra Modi. Esta es la cuenta oficial para que la gente distinga cuándo es una fuente oficial. Esta es la cuenta oficial, la estrellita con la palomita, esta azul con blanco, implica que una cuenta es oficial, es institucional. Ve la diferencia. Los del País ya divorciando a la India de Rusia, mientras que Narendra Modi dice, tuve un encuentro hermoso con el presidente Putin. Tuvimos la oportunidad de discutir la cooperación futura entre India y Rusia en sectores como el comercio, la energía, la defensa y más. También discutimos otros asuntos globales y bilaterales. Y aquí muestra las fotos. Mira qué divorciados y qué peleados están y mira qué distanciados están. De acuerdo a lo que dice. Que la palabra discuss en inglés también, traducida a nuestro lenguaje, también es charlar, dialogar, ¿no? Por si acaso se confunden en el pensar de que discutir es como discutir de cuando arguing en inglés, ¿no? Cuando se pelea por posturas opuestas, ¿no? Pero solamente para acotar respecto a esto, exactamente, antecito, como decimos nosotros, de esta reunión, la India ya le había ofrecido a Japón venderle aviones de combate de tecnología rusa, pero con etiqueta China, India, para que los gringos no se sientan, le está vendiendo directamente Rusia a Japón, ¿cómo es esto posible? Pues, pero la India, así como está terciando el tema del petróleo ruso, vendiéndole a los, como usted le dice la palabra, europillos, intermediando así como para que la gente crea en esta fantasía de las sanciones, Japón está comprando aviones de última tecnología rusos, pero tecnología india, ¿no? Recordemos que hace varios años la India está aprendiendo mucho de aviones de combate porque participó en el desarrollo del F-3, del Su-35, me parece, perdónenme mi no gran conocimiento en aviones de combate de quinta generación. Sé que tienen el avión más poderoso y que la India tuvo que no avanzar mucho más porque el costo era muy alto
de su participación, pero aprendió muchísimo de ese enlace de hace varios años y ahora está empezando a venderle a la superpotencia de los 80 y de los 90 de tecnología aviones de combate, ¿no? No están comprando los japoneses los F-35 de Estados Unidos. Entonces hay una ruptura muy interesante ahí, pero claro, ese golpe es tremendísimo para la OTAN, es brutal, es devastador, y eso es lo que quieren tratar de ocultar con estas dobles informaciones, o como dicen ellos mismos, en este término que ellos usan mucho, noticias falsas. La manipulación, ¿no? Sí. Mira, Hugo, de estas noticias falsas dicen que Putin está completamente aislado. Mira, por ejemplo, esta otra imagen de Vladimir Putin saliendo del brazo con Erdogan, que ya sabemos que Erdogan es un viejo lobo de mar que dice lo que tenga que decir, pero mira, van del brazo y además han acordado que Turquía va a presionar para que, si va a seguir permitiendo que barcos ucranianos salgan con granos de trigo por el estrecho del Bósforo, es con la condición de que lleven grano a países pobres, porque esa fue la petición que hicieron, y los muy cabrones, perdóname la expresión, yo sé que tú eres muy propio, de 80 barcos, nada más uno ha ido a África y otro ha ido a Asia Central. Todos los demás, ¿sabes a dónde han ido? A Italia, a Reino Unido, a Irlanda, a Francia. O sea, me parece que hasta con eso le están cobrando a Ucrania las armas que le han estado mandando. Dicen que el que por otros reza, por sí mismo aboga, y los europillos han estado haciendo eso. Entonces Putin se está asegurando con Ucrania, con Turquía, que sabe que es muy pragmático y que Turquía, si lo considera, hace lo que sea, ¿no? Menos ortodoxo y más pragmático, más de la realpolitik. Pero con esta imagen quiero ilustrar, pues, que Erdogan es capaz de darle un beso a Zelensky y luego salir del brazo así con Vladimir Putin como si fueran los mejores amigos, a pesar de los problemas que tienen en Asia Central. Bueno, esta otra imagen, decíamos, quieren pintar a Vladimir Putin como que Putin está ya completamente solo, que está pues sin el apoyo de nadie, y lo que vemos es que por el contrario, nuevamente vuelven a fallar estos medios propagandistas del occidente. Mira lo solo que está Vladimir Putin aquí. Claro que no necesariamente está con amigos cercanos. Ahí está Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, que está con la mira puesta en Armenia, con su valedor Erdogan al ladito. Ahí vemos también a Putin con su valedor de Bielorrusia, al que por cierto la Rand Corporation le quería dar golpe de estado para sacudir a Putin. Y ahí vemos también a Vladimir Putin. Está esta otra imagen de Putin también muy cercano con este señor, con Narendra Modi, el momento en el que se encuentran y que empiezan a hablar de temas bilaterales. En Occidente la prensa diciendo India se le va a la yugular y condiciona a Putin, cuando Narendra Modi diciendo no, pues tenemos las mejores relaciones, la pasamos de maravilla, tuvimos un encuentro hermoso, etcétera, etcétera. Bueno, Putin también volvió a criticar, Hugo, y eso también lo pongo porque mucha gente me dice, ¿cómo te atreves a criticar a nuestro presidente López Obrador? Perdón, pues es humano López Obrador y no tiene por qué saberlo todo. Me extraña de la Cancillería mexicana, que es pro gringa, que es pro estadounidense, y Marcelo Ebrard, que quiere ser presidente y que desde ya se pone a las órdenes. Él es pro Francia, ¿no? Él dice que él es mexicano, pero la segunda mitad es francesa, ¿no? Sí, pero es bien cercano a Hillary Clinton, muy cercano a Joe Biden. Mira, en el 2016, Ebrard abiertamente hizo campaña por Hillary Clinton. Llamaba en sus redes sociales a los mexicanos en el exterior a votar por Hillary Clinton. Nada más para que te des una idea de por dónde va Marcelo Ebrard. Y si el presidente López Obrador se deja influir por Ebrard, pues tiene ahí un tema que tiene que resolver, porque si vamos a proponer una cuestión de paz, tiene que ser una postura sensata y con conocimiento de causa. Mira lo que dice Putin de los hipócritas europeos que han pedido granos ucranianos para los pobres, pero dicen para los pobres europeos. Y además Putin dice, estamos dispuestos a dar gratis fertilizante a los países verdaderamente pobres. Checa esto. То же самое касается
вывоза наших удобрений. Но это вообще беспрецедентное, я говорю, уродливое решение, я бы сказал, со стороны Еврокомиссии. Позорное. Это снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. Но действительно, а как же беднейшие страны мира? Как же риторика о том, что все наши усилия совместные должны быть направлены на предотвращение голода в этих беднейших странах? Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Создавали проблемы, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку. Будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение. Solo para contextualizar eso, mi diálogo con el embajador de Rusia de hace más o menos 4 meses de qué ganaba y qué perdía Ecuador en sumarse o estar obligado a las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia, no me tomen de memoria, eso está en archivo de nuestro canal Sorprendente Films, pero más o menos Rusia le exportaba $300 millones de fertilizantes. Ecuador es un país fuera del petróleo netamente que da empleo y trabaja y se supera por la agroindustria. Banano, flores, cacao, etcétera. Entonces, ¿de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos los abonos? Si Rusia era el que nos proveía de eso. Y eso es la razón de mi diálogo con el presidente Lasso y enviarle ese video a la Cancillería de Ecuador para que no nos destruyan. Y a los 2-3 meses tuvimos el paro de los bananeros, no solamente porque no tenían los insumos, que es la industria que más emplea aquí en el Ecuador, sino también porque no tenían a quién venderle ese banano, porque una de las naciones que más, o sea, porque el abono se convierte en la fruta, y la fruta gana 3-4 veces, eso me decía el embajador, ustedes en esta relación ganan más que nosotros, porque también nos venden el banano por cerca de $2,000 millones, y perdimos esos $2,000 millones. Y los bananeros, los agroindustriales del banano, me decían que se podría el banano en las fincas, porque no tenían cómo exportarlo. Y Lasso, ¿qué hacía? Se iba a Miami, a Los Ángeles, a la cumbre de las Américas. Entonces, ese es el absurdo, como usted bien lo dice, de a veces de nuestros líderes, de no pensar y no analizar las cosas en el contexto actual y no estar pensando en el siglo pasado y en los sueños imperialistas o de Hollywood, de Pearl Harbor o algo por el estilo. O sea, allí no hay, no sé cuáles son sus asesores o cuál es el pensamiento o qué presiones tienen de parte de Estados Unidos. Pero lo que dice el presidente Putin a mí me parece un ruego, es abogar como abogado del diablo de nosotros, las naciones americanas y africanas que le damos de comer a Europa, y que no piense Europa en eso, porque también nos quiere hundir con ellos. Y la segunda cosa que quería decirle y que me río es de la retórica del video, cómo son los equipos de comunicación, que Modri va a Putin. No es que Putin va a Modri y Putin va como en su misión a verle al líder. No. Todos van a verlo a él. Todos van a la consulta con él. O todos quieren congraciarse con él. Todos estaban viendo en la fotografía al presidente Putin, excepto el presidente de Azerbaiyán, me parece, que estaba viendo al homólogo que usted mismo menciona en la semiótica de la foto. Pero de ahí prácticamente la reunión, toda la reunión, la real reunión era China-Rusia. Los demás colados son porque quieren ganar algo a cambio. Están allí para ser parte del nuevo pacto mundial, o sea, así de fácil y sencillo, ¿no? Turquía para no desaparecer del mapa, para todavía sondear y tantear de que el presidente Putin no se canse de Erdogan y ya lo mande sacar, y porque está haciendo muchos méritos, muchas maneras. Y por eso supongo que en persona trata de adularlo y decirle, estamos haciendo, presidente, no sé cómo será ahí, pero se nota. Y Rusia tiene muchos méritos, como muchas razones para ya sacarlo a Erdogan del poder, pero no lo ha hecho. Y en el caso de los demás países, incluyendo el Vaticano, el tratar de acobijarse de este nuevo paraguas
hipernuclear, hipersónico, hipertecnológico, financiero, porque China es la nueva banca del planeta. Eso es los demás. Pero ahí están los gobiernos, ahí está la practicidad del presidente Putin de, como él dice en su discurso también, que todas las naciones sean consideradas iguales, en misma consideración y respeto, aunque sean chiquitas o grandes, ¿no? En el caso de ellos, quieren que todas las naciones asiáticas estén en el mismo barco con China y Rusia. China y Rusia no nos necesitan, pero... Sí. Oye, nada más, pero India tampoco es un actor secundario, ¿eh? No, claro, O sea, claro que no, es un actor grande. India Claro. ha sido un escaparate para Rusia muy importante y ha sido muy astuto, tan astuto que ha crecido más que China, por ejemplo, y que, por cierto, también Narendra Modi ha logrado equilibrar esta beligerancia que tenía la India con China, que nos tenían en tensión por el tema de los disparos que había en la frontera, ¿no? Escaramuzas que hubo y que tuvieron que ir relajando tensiones tanto China como la India para no provocar una guerra entre estos países. Quiero agradecerle a Jimmy Marrón por el super sticker que nos hace llegar. Y mira, Hugo, nada más para que el presidente López Obrador la tenga clara. Desde hace 2 años, gracias, Cielo Azul Oficial. Profe, si puedes opinar de Noroña para el 2024, por favor. Hoy no, mi querido Cielo Azul, porque estamos en otro tema. Después, con mucho gusto, cuando se acerquen las elecciones mexicanas y hablemos sobre el tema de México en el plano electoral, probablemente hablemos. Hoy estamos en otro tema. Mira, mi querido Hugo, esto decía Putin antes de la invasión en Ucrania a una periodista que le venía diciendo justamente de esto. Vamos a escuchar si te parece. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country? Or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it do you think that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. La periodista le pregunta a Putin hasta dónde puede Putin garantizar que no va a invadir Ucrania y dice, y también qué es lo que le falta de entender a Occidente de Rusia. Y Putin muy concreto le responde lo siguiente. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну, чего здесь непонятного? Dice, hemos dicho con mucha claridad que lo que es intolerable es un desplazamiento de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no hay que entender aquí? O sea, es como, ¿qué tan difícil es entender esto? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? ¿Acaso estamos poniendo misiles nosotros junto a las fronteras de Estados Unidos? Нет. No. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. Но... Es Estados Unidos quien ha venido a nuestra casa, están en nuestra puerta. Пороги нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Es una gran exigencia pedirles que no pongan misiles en nuestra casa. Estoy releyendo porque hay gente que nos está escuchando, pero no nos puede ver y nos pidieron que quieren seguir escuchando, están trabajando, están en algún oficio que les requiere su presencia, tienen el volumen alto de su teléfono, de su computadora, así que por eso estamos haciéndoles el favor de leer, aunque tenga subtítulos, para que esa gente que nos está escuchando pues también escuche la traducción. Así que Putin dice, ¿es demasiado pedir que no pongan misiles en nuestras puertas de la casa? Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos misiles en la frontera con Canadá o en la frontera con México? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? ¿Acaso México y Estados Unidos nunca tuvieron problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California
¿Y Texas? Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? ¿Lo han Ну olvidado? ладно, все затихло. Никто не Bien, todo se вспоминает olvidó. Nadie lo про это, recuerda como se так как recuerda hoy a вспоминают сегодня Crimea. про Крым. Замечательно. Ну Genial. и мы стараемся не вспоминать о том, что как Pero también intentamos no recordar cómo se formó Crimea. Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? ¿Quién lo creó a Ucrania? Vladimir Lenin, cuando se creó la Unión Soviética. Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. El Tratado de Creación de 1922 y la Constitución de 1924. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам. Después de su muerte, pero en sus principios, la cuestión es la seguridad. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас Бог с ней с историей. Dice, olviden la historia, la cuestión es la seguridad. Así que vamos a escuchar esta otra parte. Dice, tienen la última palabra. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. No nos importan los procesos o las negociaciones. Nos importa el resultado, dice Putin. Bueno, vamos a escuchar qué más dice. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток. Ni un centímetro hacia el este, Hugo. No se siguen recorriendo hacia el este. Nos dijeron en los años 90, ¿y qué? Nos engañaron. Сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. Simplemente nos engañaron. 5 oleadas de expansión de la OTAN. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше. Y ahora hay sistemas correspondientes en Polonia y en Rumania. De eso se trata. Появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos. Y esto lo dice además en un tono fuerte. No somos nosotros los que amenazamos. Мы что ли пришли туда, к границам США? Fuimos a las fronteras de Estados Unidos o a las del Reino Unido. Vinieron a nosotros. И теперь еще говорят, нет, теперь Y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN. и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или Бог с ним. Así que allí también habrá sistemas, o no en la OTAN, sino И в sobre НАТО на una двусторонней основе будут. base bilateral. Базы Habrán bases y и sistemas de ударные armas de системы оружия. ataque. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Deben darnos ustedes las garantías, ustedes y ahora. Вы и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для Sobre la necesidad de seguridad para todos. Esas son las garantías que pide Putin, всех. seguridad para Делать то, todos. что планируют. Ну как это можно не понимать? ¿No pueden entender esto? ¿Cómo no lo pueden entender? Dijeron que no iban a expandirse Сказали, не будем расширяться, и расширяются. y se están expandiendo. Сказали, будет равные Dijeron que habría гарантии garantías para todos según по una serie de ряду acuerdos международных соглашений. internacionales, А pero этой la равной seguridad безопасности para todos no происходит. existe. Вот смотрите, Miren, en 1918, uno de los ayudantes del presidente estadounidense, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Woodrow Соединенных Штатов, Wilson, сказал, всему dijo que el миру mundo будет sería más спокойнее, seguro если si en vez de una vasta Rusia hubiera un на estado en месте Siberia. сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще Y 4 4 estados más государства en la parte europea. в европейской части. В 1991 En году мы сами себя 1991 nos разделили на dividimos en 12, 12 по-моему, partes. частей, да? Но такое Pero la впечатление, impresión es que nuestros socios europeos, что наш qué emocionante, ¿no? Lo que dice. La impresión es que nuestros socios europeos no están satisfechos. Hoy Rusia es demasiado grande en su opinión, porque los propios europeos se han convertido en pequeños estados. Incluso después del colapso de la URSS, nos quedamos con 146 millones y eso es demasiado. Creo que es lo único que puede explicar una presión tan constante. En los años 90, la URSS hizo
todo lo posible para establecer выстроить нормальные отношения с relaciones Западными normales con Соединенными Estados Штатами. Unidos y Occidente. На наших Los especialistas объектах ядерного estadounidenses se sentaron цикла, en nuestras instalaciones. военного цикла, сидели представители американских En las служб, instalaciones соответственно. militares nucleares, Ходили fueron туда a на trabajar работу, allí a на las объектах instalaciones ядерного оружейного del complejo de armas комплекса nucleares de России. Rusia todos los Каждый días. день они жили там. Vivieron allí, había Правительство asesores y России работали personal de la CIA советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. trabajando en el gobierno Ну ruso. чего вам ¿Qué еще más больше pueden это надо pedir? было? Зачем надо было ¿Y por поддерживать qué han apoyado a террористов los на terroristas del Северном Cáucaso Кавказе del Norte? и Y han использовать utilizado organizaciones claramente террористические явные terroristas para организации для intentar попыток развала Российской destruir a Федерации? Rusia, pero no Но lo это же hicieron. делали. No, И я как бывший como директор antiguo director ФСБ de это la знаю FSB, наверняка. lo sé Мы de работали sobra. там с Trabajamos con agentes двойной dobles que агентурой, nos они нам informaban de докладывали, las какие tareas задачи перед ними que los ставили servicios de inteligencia западные occidentales спецслужбы. les habían Ну зачем это encomendado. надо было делать? Bueno, ¿por qué harían eso? Наоборот, Deberían надо haber было tratado a Rusia относиться к России как к возможному como un союзнику, posible aliado, укреплять его. Нет, все no al наоборот. revés. Попытка дальнейшего Intento de развала. desintegración А потом adicional. Y начали расширять entonces empezaron НАТО a на восток. expandir la OTAN Ну, hacia el естественно, este. мы же говорили, не надо этого Naturalmente nos делать. Вы нам dijeron que no lo обещали не harían. делать. А нам Nos говорят, prometieron а que где no это lo написано на harían y nos бумажке? dicen, ¿dónde Нету? está el Ну, papel? всё, No, идите. váyanse de aquí, nos Подальше. importan un bledo sus Плевать мы preocupaciones. хотели на ваши Han sido así озабоченности. año tras И año. так из года в Cada год. vez que Каждый раз mostramos мы los dientes, огрызались, tratamos de evitar algo. чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. Expresamos preocupaciones. No, haremos Озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Lo Будем que делать creamos то, que что es считаем correcto. нужным. Раз, два, три, 1, 2, 3, 4, 5, 5 oleadas de expansión de la OTAN. 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que hay que entender? Dice Putin, Hugo, queremos seguridad, garantías. Y todavía en diciembre del 2021 decían que Estados Unidos nos dé garantías jurídicas y no pasa nada y no habrá entrada a Ucrania. Pero acá nos cuentan la historia al revés y sale el presidente de México a decir, es que no estamos de acuerdo con las invasiones porque a México ya lo invadieron tantas veces. A ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores que trabaje tantito para que por lo menos el presidente diga un discurso coherente, ¿no? Sí, definitivamente. Es la misma actuación del Papa. O sea, es la misma retórica, es el mismo ejemplo de lo del momento, ¿no? De lo coyuntural, de lo que conviene decir y hacer en un discurso, etc. Sí, este mensaje lo analizamos, lo vimos hace más de un año. Lo interesante de la periodista británica, ¿no? Inglesa, que tiene la bandera de Ucrania colgado en su identificador, como para ver si el presidente se ofendía, se molestaba o algo por el estilo, fue directo a increparlo. Y el presidente, como un gran diplomático, porque, bueno, viene de todas esas agencias de inteligencia y de investigación y sabe controlarse, pero esa fue una de las pocas veces en donde soltó información confidencial de su trabajo pasado. Habla de agentes dobles, pero lo dice para respaldar eso del que usted dice, dato mata relato, ¿no? O sea, yo sé de lo que hablo como esta corriente de las relaciones internacionales, ser realista, darte cuenta de que la política o las buenas intenciones no funcionan en un mundo donde funcionan los espías, las traiciones, lo dijimos con respecto a los primeros revolucionarios americanos, que todos murieron entre traicionados. El mundo real es distinto a los ideales de Disney, ¿no? Al mundo con hitos, como lo dicen acá, a los niños o niñas que viven en una fantasía. La realidad es muy distinta a eso. En la realidad, el presidente de Rusia tiene que viajar por todo el mundo con su propia alimentación, con su propio equipo de seguridad. No toma ni una agua que no sale del avión presidencial porque lo pueden envenenar, lo pueden matar. Eso es algo real. Esa es la realidad del siglo XXI en el que vivimos y que después de mucha paciencia de analizar y de pensar qué es lo que había que hacer y de dar opciones y de dar tiempo al rival para que rectifique, al final tomaron la decisión que no querían tomar, es decir, de ya enfrentarlo al enemigo en esa última zona de amortiguamiento que prácticamente desapareció, la zona de los Balcanes y la zona de los países bálticos, ¿no? Ya, o sea, Dinamarca, Finlandia, todos estos países suponían en el pacto que iban a ser neutrales porque siempre ha habido, este y oeste de Eurasia siempre tienen guerra, siempre tienen conflicto
y la zona de amortiguamiento lo que iba a provocar era justamente que no se topen, que no se encuentren. Pero como decían, como se ve aquí, cada 80 años, cada 20 años, cada 100 años, Europa sufre sequía, sufre hambruna, sufre falta de un recurso y quiere invadir la Siberia, quiere invadir Rusia, ¿no? Y también del lado de Estados Unidos, ¿no? Ya en la antigua Roma mismo se acababan las maderas para construir barcos, lanzas y espadas y se metían hacia el norte para arrasar con los bosques. Entonces, esa situación de imperialismo para invadir otros territorios sigue parte de la cultura de estos pueblos que bien dice el presidente Putin, tanto se han ido en guerra que terminaron en este tiempo siendo países pequeños, con poca capacidad, con muy pocos recursos. O sea, si te pones a hacer un balance, un arqueo de caja al momento actual, no tienen gas, no tienen petróleo, no tienen carbón, no tienen caucho para sus neumáticos porque le cortaron la mano a demasiados africanos para sacar este caucho del Congo, desde Bélgica y Francia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo en mis análisis, ¿qué moral puede tener Europa? ¿Qué moral puede tener Europa cuando el Atlántico está lleno de cadáveres de africanos que salieron como esclavos y que se hundían en los barcos porque estaban amarrados con cadenas a los barcos? Y si se hundía el barco, se hundían mujeres, niñas, niños, embarazadas, porque los holandeses se saltaban en un bote y se hundía el barco con los negros ahí adentro. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? O sea, y Rusia sabe quiénes son sus vecinos, y Rusia se ha preparado para ello y por eso está hiperarmada. Y no va a dudar en este momento actual, porque Europa espera de que Rusia siga enviando tropas, de que se meta en una guerra con reservistas y todo lo demás. Yo creo, haciendo el análisis de la situación, que ya vienen las armas tácticas, las armas tácticas atómicas. O sea, no bombas gigantescas, sino bombas estratégicas que sí hacen, porque ya llegaron a una siguiente fase que no pensaron utilizar, que eran las termobáricas, ¿no? Estas que tienen un alcance, una cercanía de más allá de 150 metros, que dejan un hueco en el lugar, no queda nada vivo ahí alrededor, ni plantas, ni seres humanos, ni siquiera vehículos de combate, quedan incinerados. Eso ya es previo a las armas tácticas atómicas, que ya no son de metros, ya son de 2, 3, 5 kilómetros, depende de la cabeza nuclear que quieran utilizar. Y de ahí vendría la siguiente, ¿no? Ellos no quieren acabar con sus soldados, ellos no han llamado una guerra, es lo que quieren que Putin se sienta presionado para ya declararlo una guerra abierta, y lo único que están haciendo es utilizando equipos técnicos, incluso al grupo Wagner, que son especialistas en seguridad, son mercenarios prácticamente, están peleando chechenos, están peleando los mismos ejércitos que se están organizando de las naciones nuevas que han surgido allí en el Donbass, que serían territorio de amortiguamiento, pero hasta la fecha no está sacando, y Putin dice, hemos mostrado los dientes cuando nos obligan a mostrar los dientes. Entonces quizás los están obligando a desaparecer ciudades más hacia el este. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de la misma Ucrania hacia el este, estamos hablando hacia el oeste, estamos hablando de los países más hacia el norte de Bielorrusia, entonces, o hacia el este de Bielorrusia. Entonces, es complejo el tema y me da mucha pena porque este otoño, no hablo del invierno, este otoño se ve muy, 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 muy gris. Muy gris. Oye, hablando de que los europeos no tienen cara ni vergüenza, mira la balconeada que le pegan los amigos de Ahí les va a Ursula von der Leyen, con lo simpático que resultan ser estos señores de Ahí les va. Dicen, sencillamente brillante, por eso es que está al frente del Poder Ejecutivo de la Unión Europea. ¿Ya vieron cómo Ursula von der Leyen encontró la solución a la crisis energética europea? No se pierden. Mira. The bills you have shown to us. Yes, in French you would say ils sont insupportables. This is right. But you know what? Send those bills to Moscow. Es cierto, las facturas que usted nos dice, y además en francés, que son insoportables,
envíaselas a Moscú. Ahí es donde se originan. Mira esto, qué chulada. The bills you have shown to us. Yes, in French you would say ils sont insupportables. This is right. But you know what? Send those bills to Moscow. That's where they belong to. That's where the source is. No podía Sí, ser más cínica esta mujer, ¿no? El discurso de Cínica, ella, sinvergüenza, que ya no tiene tantita coherencia, ni le da vergüenza tener a la Europa arrodillada hacia Estados Unidos, y todavía se atreve a decir que es a Moscú donde tienen que enviar estas facturas, cuando ellos han estado chingando con más de 10,000 sanciones a Moscú, y ahora vienen a decir, Moscú tiene la culpa de nuestra crisis energética. Increíble. se disparan al pie. Y algo que me parece interesante y análisis de algunos medios independientes europeos, Italia, España, Francia, bastante independientes de la retórica común, es que el mensaje de von der Leyen cada día más, ellos tienen un terror en Europa de ser cada vez más fascistas por los 40, pero cada día son más fascistas. Y el discurso de esta señora cada día se parece más al tono y al acento y a la histriónica de don Adolf. O sea, cada día siendo más visceral y menos intelectual. Y eso nuevamente me hace mucha pena, porque yo tengo familia en Europa y mi familia está pagando $200. Mi madre está pagando una factura de $200, vive sola en un departamento, no prende absolutamente nada, trata de consumir lo menos posible. Si prende un solo foco lo hace, no usa el aire acondicionado y paga facturas de $200, de 200 euros, perdón. Y hablando con ella, yo le digo, esperemos que no se agrave la situación más allá del otoño, porque me va a tocar mandar un pasaje porque el invierno se va a morir, se va a congelar sola. Entonces, no se dan cuenta, y yo estoy pensando en el otoño, yo no estoy pensando en el invierno, porque ellos sí dicen, hasta el invierno tenemos 3-4 meses y ya vamos a ver lo que hacemos. Entonces voy a usar la misma terminología de ellos, de que en 3-4 meses se van a inventar alguna solución maravillosa y fantástica. Pero ¿y si siguen en esta misma situación de, pensemos en esa retórica de Adolf, que la guerra estaba más que perdida contra la Unión Soviética estaba ya cerca del Ejército Rojo de Berlín, y seguía engañando al pueblo y logró que el pueblo mandara a sus niños a pelear, niños de 13, 14, 15 años a morir, y eso fue lo que el Ejército Soviético le costó ver, que lo que acribillaron y arrasaron fueron niños en Berlín. Entonces, eso dio mucho asco, además de ver los campos de concentración, porque ellos fueron los que ellos pasaron primeramente por Auschwitz, no fueron los estadounidenses como Spielberg lo ha tratado de retratar. Pero a lo que voy es, va en una espiral muy parecida a lo que pasó en los 30 hacia los 40. Sí, y te das cuenta que son irracionales, iracundos, deterministas, estructuralistas, que nada más lo que su ceguera les permite ver es sus fantasías, ahí en el esquema en el que se mueven. Por eso yo sí invitaría a mi presidente mexicano, al cual estimo, admiro, valoro, aprecio mucho, que hemos pedido su reelección incluso. A que la próxima vez que haga una intervención de este tipo tan pública y tan mediática, que sea por lo menos tantito coherente y tantito informada, y que los de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no le hagan pasar vergüenzas, que lo asesoren bien, porque el tema es más complejo que crear una comisión pedorra con el Papa, con Modi y con Guterres, que pues no sirve para nada. Hugo, muchas gracias. ¿En dónde te puede encontrar la gente, Hugo? Les agradezco mucho la oportunidad, profe, y su señora esposa, por siempre compartir estos pensamientos, estos análisis que creo que le hacen falta al continente. Por favor, si nos pueden seguir en Sorprendente Films, nuestro canal donde cada semana hacemos contenido, análisis de las noticias del mundo y financieras y de literatura. Hacemos un programa que se llama Diagnóstico Social, en el cual tratamos los temas que afectan a nuestra sociedad en general. Quienes del Profe de Rey todavía no nos conocen, por favor, si nos pueden dar la oportunidad de compartir nuestro contenido, se los agradecemos muchísimo. Gracias, profe, por el momento. Gracias, mi querido Hugo, y felicidades por llegar a los 10,000 suscriptores. Ahí vas, pian pianito, sin prisa, pero sin pausa. Muchas felicidades y muchas gracias también, Hugo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por apoyar los esfuerzos educativos de este canal de Relaciones Internacionales y de Geopolítica. Si la sesión fue de su agrado, les pido que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la programación con sus amigos, con sus parientes, con todas las personas a las que ustedes consideren que esto les puede ayudar a informarse mejor. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones en donde dice todas. Y también apoyen nuestro canal, Tu Profe de Rey 2.0, el canal de respaldo de este espacio educativo. Tenemos cuenta también en Telegram, les dejamos el link de Facebook, de Instagram y de Twitter. Si quieren patrocinar este espacio educativo, les dejamos también nuestro link para nuestra cuenta en PayPal, a donde pueden depositar, o también nuestros datos bancarios por aquellas personas que gusten patrocinar este espacio educativo. Por su atención, gracias, les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de Tu Profe de RI. Muchas gracias, buenas noches.